Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Cranium basados en el libro. Por favor pasen, dijo el policía responsable del lugar del accidente, mientras levantaba la cinta amarilla que aislaba la zona de la Rosal, ahora con los restos del avión, cuyo incendio ya había sido controlado. Aproximadamente 500 metros más adelante, varias personas involucradas trabajaban intensamente y algunas de ellas todavía buscaban posibles sobrevivientes. Bua observó una decena de rescatistas preparados en la zona, pero aún no han tenido la oportunidad de iniciar su trabajo, ya que hasta el momento no han encontrado sobrevivientes. Fue un momento extremadamente angustioso. Otro joven policía la condujo hasta la tienda de campaña, que Bua supuso era donde realizaría su trabajo. Más tarde por la tarde habrá una reunión con todos los involucrados. Si estás listo, puedes empezar a trabajar ahora. Muchas gracias por venir. Es un placer, respondió ella. Busaya miró alrededor de la tienda, que estaba equipada con 6 mesas de examen de acero inoxidable. No estaba segura de cuántos expertos a identificación de víctimas fueron llamados, pero no es fácil encontrar expertos en antropología física o antropología forense. Quizás ella era la única. Bua no se consideraba una experta. Todavía estaba lejos de alcanzar ese título, especialmente en comparación con su asesora, la profesora doctora Nisara, una de las líderes respetadas en este campo. El profesor había trabajado en todas las áreas y ya había ayudado en varias agencias en el campo de la identificación de víctimas, tanto a nivel nacional como internacional, una autoridad respetada en la materia que había ayudado a varias organizaciones nacionales e internacionales en más de 10 países. En cuanto a publicaciones académicas, aunque este campo no es muy conocido, el profesor cuenta con al menos unos 30 artículos publicados en varias revistas especializadas. Es sin duda una de las figuras destacadas en el ámbito, y Bua era solo un estudiante de doctorado. De hecho, se había graduado hace unos 3 meses y recientemente había recibido la aprobación final de la institución, con la firma del decano estampada en la portada de la tesis. Ahora podría llamarse doctora, pero todavía no estaba completamente acostumbrada al título. Se había tomado un tiempo para relajarse después de más de 5 años de intensos estudios, preparándose para asumir un puesto como investigadora en el Instituto de Investigación que su asesora había fundado. Bua organizó sus cosas, incluida una bolsa de herramientas plateada y una mochila llena de ropa y elementos esenciales, y las apoyó en un lado de la mesa de examen, pensando que pronto alguien las llevaría a su alojamiento, que probablemente sería una tienda de campaña. Trabajar en el campo es así. La gente suele dormir más en tiendas de campaña que en hoteles. Se colocó junto a la camilla donde estaban los primeros huesos, traídos por los rescatistas. Los huesos estaban amontonados sin separarse, debido a las prisas. Algunos estaban enteros, otros rotos y otros quemados. Lo que vio hizo que Bue exhalara un largo suspiro antes de comenzar a buscar el equipo necesario, que incluía guantes y una mascarilla. Se puso a trabajar de inmediato. El primer hueso que recogió fue una clavícula, todavía con algo de tejido porque no había sido limpiada, y la separó de la pila. Amontonar huesos de esta manera dificultaba 100 veces su trabajo, ya que normalmente el proceso seguiría los principios de la recopilación de pruebas forenses: acordonar el área, fotografiar los objetos, recogerlos en partes y luego comenzar a identificar a las víctimas. Al delimitar el área del accidente, tomar fotografías de las evidencias y organizar en partes, se podría iniciar el proceso de identificación de las víctimas.
Pero mira a quién encontré aquí. Unos 45 minutos después, una voz llena de sarcasmo sonó desde la entrada de la tienda, haciendo que la concentración del joven doctor se rompiera. Realmente pensé que no vendrías. Era una voz que Púa reconoció inmediatamente, incluso después de un tiempo sin escucharla. Aunque fue suave y agradable, estaba lleno de sarcasmo e ironía. Mientras miraba al visitante en la puerta de la tienda, no pude evitar dejar escapar un segundo suspiro antes de apartar la mirada, preguntándose por qué podía reconocer la voz de esa mujer y cuánto le molestaba. Pinja, vestida con una camisa de manga enrollada de color claro metida en pantalones oscuros, estaba apoyada en la entrada de la tienda, con las manos en los bolsillos. Su largo cabello castaño oscuro se balanceaba suavemente en el viento, y su mirada era profunda, como si fuera a devorar. Bienvenido, dijo Búa desinteresadamente. ¿Lo juras? Siéntete libre de interpretarlo como quieras. No puedo creer que te pidiera ayuda, respondió Búa antes de agacharse para concentrarse en el trabajo nuevamente. Si lo hubiera sabido antes, ni siquiera habría venido. Pinya también había sido estudiante de doctorado de la profesora doctora Nisara. Al igual que Búa, sin embargo, en un día caótico, causó un gran revuelo al acusar al consejero de favoritismo, lo que en consecuencia afectó a Búa. Posteriormente, Pinya dimitió y Búa se enteró de que se había ido al extranjero para continuar con sus estudios, sin saber nada de ella desde entonces. ¿Dónde está tu mamá? Pinya preguntó sobre el asesor de Búa. En Panamá, respondió Búa con tono seco.